gramatical diferente. Recording is on. Antes los adverbios se identificaban mucho más fácil. Actualmente esta categoría ha sido ampliada y es difícil establecer propiedades comunes que los puedan distinguir fácilmente, pero existen ciertos criterios que nos pueden ayudar a distinguirlos. Y entre estos criterios de los adverbios están el criterio morfológico. ¿Se recuerdan que las otras categorías también tenían propiedades morfológicas, sintácticas y semánticas? Lo mismo sucede con los adverbios. Los adverbios van a tener este criterio morfológico y cuando hablábamos del criterio morfológico o esta propiedad morfológica, hablábamos relacionado con el género, el número y su flexión, ¿verdad? Entonces, en el caso de los adverbios no hay flexión, ¿verdad?, de género y número, porque lentamente es un adverbio, pero podemos decir los vehículos avanzaban lentamente, el vehículo avanzaba lentamente, la tortuga iba lentamente o las tortugas andan lentamente. Entonces, si se dieron cuenta, hablé en singular, hablé en plural, hablé en masculino y hablé en femenino y lo mismo sucede, ¿verdad? Se utiliza lentamente, no le agregamos S, nada. ¿Por qué? Porque los adverbios no van a tener esa flexión de género y número. Sintácticamente hablando, los adverbios van a formar grupos adverbiales y pueden modificar a los verbos, ¿sí? Decimos comí demasiado. Ahorita no. Le digo que a la una, a las dos. Entonces, estos sintácticamente van a modificar a los verbos. ¿Se recuerdan? Lo sintáctico de los adjetivos era que modificaban a los sustantivos. En el caso de los adverbios que estamos viendo ahora, estos van a modificar a los verbos. Pero algo interesante con esto es que también van a modificar a los adjetivos, pueden modificar a otros adverbios. Entonces, también a veces pueden modificar, pueden ser, modificar a los sustantivos también o a los preposicionales que, por ejemplo, cuando decimos siempre con constancia, ahí estamos usando un adverbio. Entonces, por eso decía que actualmente es bastante amplio lo que abarcan los adverbios y por eso es como un poco más difícil establecer propiedades comunes, pero podemos ver que pueden modificar tanto a verbos, adjetivos, a sustantivos y también a otros adverbios, ¿verdad? El valor semántico o propiedad semántica se refiere al significado. ¿Y qué significado van a tener los adverbios? Los adverbios pueden hacer referencia a tiempo, a lugar y a modo. ¿Sí? En esto, por ejemplo, te veo mañana, te espero aquí, caminemos despacio. El carro es veloz o el carro veloz, ¿verdad? Entonces, esos son adverbios. Y a esto se refieren entonces las diferentes propiedades o valores, ¿verdad? Ustedes le pueden decir criterios, propiedades o valores, tanto morfológicos, sintácticos y semánticos. Repitiendo, criterio morfológico de los adverbios es que no tienen flexión, no muestran género ni número, ¿sí? Y no cambia si es femenino, si es masculino, si es plural o es singular. Siempre va a ser igual. Sintácticamente, tenemos que pueden modificar a verbos, a adjetivos, a sustantivos o a otros adverbios. Y semánticamente, significan o hace referencia a tiempo y a lugar.
Entonces, para que tengan una idea, existe una clasificación de los adverbios. Para que vean qué tan extenso es, ¿verdad? Voy a compartirles aquí en pantalla una clasificación de estos adverbios. Les decía que hay adverbios de lugar, de tiempo, ¿sí? De orden, de modo, de negación, de duda, de afirmación y de cantidad. Entonces, por ejemplo, en lugar, aquí, allí, allá, encima, debajo, cerca, lejos, delante, allá, arriba, aquí, abajo. Y se dan cuenta, estos adverbios, algunos entran como determinantes, pero tienen esa clase transversal que al cambiarlo de posición, si no están antes, entonces van antes de los nombres, como vimos los determinantes, entonces van a ser adverbios, ¿verdad? Acuérdense que las clases transversales era que al cambiarlo de lugar iba a tener función de alguna otra categoría gramatical. En el caso de adverbios de tiempo, ahora, antier, ayer, hoy, mañana, luego, después, antes, temprano, pronto, tarde, todavía, aún, mientras, ya, siempre, nunca. En breve, de vez en cuando, en el futuro, dentro de poco, ¿verdad? Estos son adverbios de tiempo. De orden, antes, después, sucesivamente, primeramente, últimamente, finalmente, siguiente, respectivamente. Esto también es otra de las características de los adverbios, que todas las palabras terminadas en mente se vuelven o son adverbios, ¿verdad? Así podemos también diferenciar estos adverbios. Adverbios de modo, bien, mal, mejor, peor, así, despacio, rápidamente, óptimamente, fácilmente, asombrosamente, ¿verdad? Sería de modo. De cantidad, los adverbios de cantidad, bastante, mucho, muy, más, demasiado, nada, poco, tan, tanto, menos, apenas, poco más, poco menos, poco a poco, a lo sumo. De afirmación, sí, claro, cierto, seguro, por cierto, sin duda, ciertamente, efectivamente, por supuesto, seguramente, de hecho, de veras, y de duda, tal vez, quizá, acaso, probablemente, posiblemente, posible, hasta cierto punto, y de negación, no, tampoco, nunca, jamás, de ningún modo, o no por asomo, ni, ¿verdad? Entonces, a esto se refieren los adverbios.